¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, si te parece, arranquemos con esta nota del día de hoy del diario The New York Times que titula así: Estados Unidos simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos. Todo Internet está en este momento hablando, Carlos, sobre esta nota en la que el periódico neoyorquino dice que altos funcionarios de seguridad y defensa de Estados Unidos han hecho un simulacro sobre qué pasaría en Venezuela tras un derrocamiento de Donald Trump, y lo que advierten en principio es que podría haber desestabilización, podría haber un conflicto de grupos armados organizados, podría haber incluso aprovechamiento por parte de guerrillas como el ELN, que podrían querer apropiarse de ciertas zonas del territorio venezolano. Podría haber incluso insurgencias de grupos militares que respondan a Nicolás Maduro. En fin, ellos dicen que vendría un caos según los resultados de este simulacro. ¿Has tenido oportunidad de ver esta nota, Carlos? Sí, obviamente esta nota es la noticia del día. Yo pedí información, como sabés, tenemos una fuente muy alta. A mí Mm, me han desmentido que mm, lo que dice New York Times sea lo que realmente se hizo, y que el resultado de un caos es en realidad lo que trata de propagandear el régimen. sí. Como vos recordarás, nosotros dimos en exclusiva contigo, porque nos dieron una información concreta, Mm, que en el operativo UNITAS, que terminó hace poco tiempo, uno de los objetivos de esa concentración aeronaval de Occidente que se plantó frente a Jacksonville, en las costas de Florida, sí. fue qué hacer con un estado que queda vacante. Esto es, como obviamente no hay ningún estado vacante a la vista que no sea Venezuela, todos los participantes de otros países Mm, interpretaron que se refería a Venezuela. Lo que trata de vender Maduro, y por eso mm, siempre es muy importante tener en cuenta que New York Times, si bien es un organismo periodístico muy prestigioso, es muy opositor a Donald Trump. Entonces, a veces aparecen noticias que son absolutamente reales, a mm, veces aparecen noticias que son parcialmente reales. A mí lo que me dicen es que el simulacro se hizo, mm. pero que el resultado no es el que dice New York Times. Veremos cómo sigue. Lo cierto es que simulacros hay, que Sí. preparación hay, pero que lo que dicen las fuentes que a mí me hablan es que Estados Unidos cree que la fase 3, que sería posterior a la caída del régimen, tiene mecanismos asegurados. Obviamente son opiniones. Lo que está muy claro, Mm, Agustín, es que en este momento toda la estructura aeronaval que está alrededor de Venezuela, en los tres lugares, Pacífico, Atlántico y Mar Caribe, se va cerrando. Toda la información que tenemos es que hay un bloqueo aeronaval. Yo hablaba hoy temprano contigo de lo mm. impactante que es para mí que un destructor norteamericano pare un carguero con bandera rusa. Ya voy a ir a ese tema. Antes te quiero contar que estamos cerca de los 3.000 espectadores en vivo. Queremos pedirles a todos ustedes, estimados amigos, que nos regalen su like, su me gusta. Eso nos sirve para poder llegar a más personas y destrabar el algoritmo. Quiero además agradecer a los que usan la herramienta del chat. Eso también nos ayuda a que este canal se promocione mucho mejor. Y bueno, de entrada le quiero agradecer a este usuario que nos manda una super donación. Nos manda aquí 50 euros de donación. Muchísimas gracias. Dice Agu, el otro día dijiste que el próximo presidente de Cuba debería ser cubano. Siento disentir de esto que planteas, ya que no veo, aparte de la buena voluntad de mis compatriotas, quién pudiera llevar tan titánica empresa. Lo quise leer porque la donación que nos mandan no es frecuente, es muy significativa. De todas maneras, vamos a estar leyendo el resto de los superchats que nos vayan llegando. Mira, mientras te escuchaba, Carlos, busqué este fragmento de la nota porque va de la mano con lo que estabas diciendo recién. La información parcial, información tendenciosa, información confusa. Mira qué interesante
este párrafo. Dice así: el derrocamiento de Maduro, ya sea mediante un golpe militar, un levantamiento popular o una acción militar estadounidense, haría añicos el frágil gobierno autoritario de Venezuela y produciría el caos durante un periodo sostenido de tiempo sin posibilidad de ponerle fin, escribió Fara en un informe desclasificado dirigido a funcionarios del Pentágono tras un ejercicio realizado en 2019. Es decir, el grueso de la información que maneja New York Times hoy para hacer este título es del año 2019. El informe que se desclasificó se da en un contexto que no tiene nada que ver con la situación venezolana actual tras el fraude de julio del año pasado y tras toda la presión de los Estados Unidos en el Caribe Sur. Por ese motivo, aquí las variables que se ponen en juego no es solamente una acción militar de Estados Unidos, sino un golpe militar o un levantamiento popular, que son hipótesis que en este momento no se están manejando porque la situación es otra. Y una cosa más quiero agregar. Este ejercicio, en concreto, que es del cual hace eco de New York Times porque le conviene para la retórica pro Maduro, que es la que este periódico habitualmente ayuda a consolidar. Este ejercicio se realizó en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, en la que yo estudié. Yo soy egresado de esa universidad. Y nosotros, cuando yo hice mi especialización en contraterrorismo, hacíamos también este tipo de simulaciones, solo que en la época en que yo estudiaba allí, el gran conflicto estaba dado por la FARC en Colombia, pero también estudiábamos qué podría pasar en ciertos escenarios con la intervención del chavismo. Estos ejercicios son muy frecuentes en esa universidad, se suelen hacer, pero este ejercicio es muy viejo porque no responde a la situación actual, con lo cual esta es una información confusa, como bien decías, Carlos, y es una información que, bueno, hay que tomarla con muchas pinzas porque parece que tiene una tendencia política a tratar de sostener la retórica del régimen que la vimos en nuestro último vivo cuando Maduro le decía a Trump que si él provocaba el derrocamiento del chavismo iba a ser catastrófico para el propio poder de Donald Trump. Y además recordemos que en ese momento mostramos también a Maduro diciendo una huelga nacional revolucionaria, no se va a mover un alfiler. Y yo te decía, pero ¿cómo va a ser una huelga contra sí mismo? Está haciendo una huelga, planteando la posibilidad de la huelga cuando venga otro, ¿no? Ahora, exacto. Es muy importante además recordar que esta no es la primera vez que New York Times da una versión sobre los acontecimientos que parece copiada del planteo demócrata en el Senado de los Estados Unidos. Los demócratas presentaron una moción explícita planteando que para evitar una situación caótica era importante que cualquier acción militar sobre estos narcotraficantes tuviera una previa aprobación del Senado de los Estados Unidos. Eso fue rechazado 51-49. Esto es, ganó Trump y Trump quedó habilitado para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que lo que ha hecho esta nota de New York Times, por ser New York Times, es que metió el tema del conflicto en primera plana. Pero lo cierto es que el verdadero conflicto se está desatando en el territorio, no en una mesa de arena. Y en ese territorio, lo que hoy tenemos, y por eso te marcaba yo, y recién te lo volví a marcar, es el bloqueo. Yo no veo un bloqueo en el Caribe desde la crisis de los misiles, desde la época en que eran presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, nada menos que el entonces ya famoso presidente John Fitzgerald Kennedy, y por el otro lado, Khrushchev. Nunca más se bloqueó un barco ruso en la zona del Caribe. Bueno, este barco que se bloqueó es un petrolero. Ahora, mi pregunta es, si Rusia quisiera venderle armas a Venezuela, que es lo que se habló hace 4 días, armas que van a llegar después que Maduro se haya ido, en mi opinión. Pero lo cierto es que, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan los carros de combate? ¿Cómo llega todo lo que están proponiendo en carguero? Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos al frenar un petrolero? Además, lo frenó 2 veces. El petrolero se encontró con el destructor que pertenece al grupo de Gerald Ford, es decir, es un destructor de acompañamiento de la flota de Gerald Ford, lo trabó, luego empezó a ir hacia Cuba,
Sí. Retomó el camino, se ve que le dijeron de Moscú, usted vuelva, retomó el camino y se le puso el destructor adelante y se tuvo que ir navegando hacia aguas del Caribe cercanas a Cuba. No llegó a Cuba. Ahí justamente estamos viendo en pantalla algunas imágenes. A ver, ese es el destructor que bloqueó a esta embarcación rusa el día de hoy, que entiendo que hizo 3 amagues, Carlos, ¿no? Por lo que se veía en los radares, 3 amagues en total, intentando llegar por distintas partes, pero le fue imposible. Esto no se ve desde la crisis de los misiles, me decías, ¿no? Absolutamente, nunca hubo un bloqueo en el Caribe específico de cargueros, y esto tiene mucho que ver con la descompresión que viene después de la caída de la Unión Soviética y el hecho de que la navegación en la zona fue respetada por todas las partes porque Estados Unidos no tenía la preocupación de que podía llegar al Caribe. Evidentemente, esto es una demostración de decirle a Putin que, ojo, en este momento la negociación entre Rusia y Estados Unidos en otro tema, que es Ucrania, está mucho más avanzada de la que dicen los periódicos. A Entonces, ver, sí. no digo que es raro que en el medio de eso un carguero, un petrolero ruso, los petroleros son grandes, no son barcos pequeños. Los petroleros tienen un gran tonelaje de desplazamiento porque lo que mueven es crudo, en consecuencia no conviene tener barcos de poco calado. De hecho, muchos de los petroleros no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces, el hecho central que acá hay que marcar es por primera vez en muchas décadas un destructor norteamericano diciéndole a un carguero ruso, por acá no pasa. A ver, ahí tenemos las imágenes que entiendo que son las imágenes de este bloqueo, ¿no? Ahí la embarcación que lo va siguiendo, esa es, supongo que la norteamericana, ¿cierto? La que vemos en el video. Yo no vi el video. Ok. Bueno, además te digo que yo no había visto todavía video, esto debe ser muy nuevo, porque no había información oficial del Comando Sur respecto a otra cosa que se impidió el acceso a la zona de exclusión de narcotraficantes y droga, porque la zona esta es parte de la operación Lanza del Sur, pero la operación Lanza del Sur no es solo contra Venezuela, ¿eh? Y eso es algo que tenemos también material de uno de los asesores de seguridad de la Casa Blanca que vamos a mostrar en un rato nada más.